Lección 1. Atracciones turísticas. He oído que el casino es una atracción turística notable en esta ciudad. Sí, mucha gente lo visita en busca de entretenimiento y emoción. Sin embargo, si no es famoso, ¿crees que mucha gente iría allí? Esa es una pregunta excelente. Probablemente dependa de los juegos ofrecidos. Cierto, algunas personas disfrutan de la emoción de juegos como el póker o el blackjack. Otros pueden preferir opciones de entretenimiento como espectáculos en vivo o restaurantes. Exactamente. Una experiencia completa puede atraer a más visitantes. Si el casino solo consiste en máquinas tragamonedas, es posible que no atraiga a muchas. Estoy de acuerdo. La variedad es la sal de la vida, incluso en los casinos. Un buen casino también debe crear una atmósfera acogedora. Eso es crucial. Nadie quiere jugar en un entorno aburrido. Quizás las noches temáticas podrían mejorar la experiencia en general. Ahora, eso suena divertido. Imagina una noche de Casino Royal. Todos podrían vestirse con esmoquines y vestidos elegantes. Eso sería un evento memorable y atraería a multitudes. Sí, la gente disfruta del glamour y la emoción de las ocasiones especiales. Entonces, si el casino incorpora estas ideas, podría prosperar. Precisamente, se trata de mejorar la experiencia de los huéspedes. Puedo ver cómo eso podría convertirlo en una atracción notable. Lección 2. Navegar por la aventura de forma segura. Este parque se siente realmente tranquilo. Es un escape encantador de la ciudad. Estoy de acuerdo. ¿Has participado en alguna actividad al aire libre aquí? Hace poco probé la escalada en roca en el rocódromo cercano. Fue emocionante. Eso sí que suena emocionante. Sin embargo, ¿cómo se afrontan las posibles lesiones? Es una preocupación muy importante. Siempre me aseguro de llevar el equipo de seguridad adecuado. Me imagino que el arnés y el casco deben ser imprescindibles. De hecho, el casco protege tu cabeza de caídas inesperadas. ¿Qué hay de tus manos? Esas también deben requerir protección. Estás en lo correcto. Los escaladores usan guantes especiales para evitar lesiones. Eso suena inteligente. ¿Utilizas alguna técnica para evitar accidentes? Sí. Siempre reviso mi equipo antes de empezar. Es crucial para la seguridad. Eso tiene mucho sentido. Es esencial contar con una buena lista de verificación previa a la escalada. Exactamente. También me aseguro de subir con un compañero para mayor seguridad. Escalar con otra persona sin duda mejora la seguridad. ¿Con quién sueles escalar? Suelo ir con amigos que son escaladores experimentados. Eso es tranquilizador. Pueden ayudarlo a atravesar puntos difíciles. Precisamente, tener apoyo crea una gran sensación de trabajo en equipo. ¿Alguna vez te has sentido nervioso antes de escalar? De vez en cuando, pero me recuerdo que debo confiar en el equipo y en mi entrenamiento. Esa es una mentalidad positiva. Mantener la calma es importante en todas las aventuras. Absolutamente. Y a veces,
simplemente me concentro en disfrutar de la vista. Una hermosa vista hace que cualquier ascenso valga la pena. ¿Estás planeando otra aventura pronto? Estaba pensando en probar una ruta de senderismo a continuación. ¿Qué tal si te unes a mí? Lección 3. Creaciones culinarias e intercambio. Tengo una deliciosa receta casera que debo compartir con ustedes. Oh, ¿de verdad? ¿De qué tipo de plato estamos hablando? Es una sopa de verduras abundante, perfecto para cualquier época del año. Eso suena maravilloso. ¿Qué ingredientes usas para ello? Incluyo zanahorias, patatas y una variedad de verduras. Es bastante colorido. Me encantan los platos coloridos. ¿Tiene especias especiales? Sí. Utilizo tomillo y romero. Añaden un aroma encantador. Esas hierbas son mis favoritas. ¿Cómo se prepara la sopa? Se comienza salteando la cebolla y el ajo en aceite de oliva hasta que estén dorados. Eso ya suena delicioso. ¿Qué viene después? Luego, añado las verduras picadas y las dejo cocer durante unos minutos. ¿Cuánto tiempo los dejas hervir a fuego lento? Los cocino a fuego lento durante unos 30 minutos. Esto permite que los sabores se mezclen a la perfección. ¿Usas caldo de verduras para la base de la sopa? Absolutamente. Mejora enormemente el sabor. Casi puedo saborearlo. ¿Tienes algún consejo secreto para darle más sabor? Un chorrito de jugo de limón justo antes de servir le da un toque delicioso. Eso es inteligente. Definitivamente probaré ese consejo. ¿Puedes servirlo con algo especial? Me gusta servirlo con pan crujiente. Complementa perfectamente la sopa. El pan y la sopa son una combinación clásica. ¿Tienes una receta para ese pan? Yo sí. Es un pan sencillo sin amasar que es fácil de hacer. Ahora mi curiosidad está en su punto máximo. ¿Cómo se junta eso? Mezcla harina, agua y sal, luego deja reposar toda la noche. Se vuelve increíblemente esponjoso. Tengo que probar esa receta. Hay algo gratificante en el pan casero. Es verdad. Compartir estas recetas hace que cocinar sea aún más agradable. Lección 4. El ascenso y la caída de la opinión pública. ¿Alguna vez has oído hablar de la figura histórica que inicialmente fue saludada como un héroe? Creo que sí. ¿Fue alguien cuyas acciones más tarde provocaron la desaprobación pública? Precisamente. Tal cambio en la opinión pública puede resultar fascinante. ¿Cuál es la historia detrás de él? Debe ser intrigante. Fue celebrado por sus hazañas heroicas. Al principio, el público lo adoraba. Eso suena maravilloso. Pero ¿cómo cambiaron sus actitudes? Con el tiempo, sus decisiones provocaron la decepción de la gente. Solo puedo imaginarme cómo se debe sentir eso. Ser aclamado como un héroe y luego ser criticado. De hecho, demuestra lo rápido que puede cambiar el sentimiento público. ¿Cuáles fueron algunos de los motivos del cambio?
Sus políticas comenzaron a crear división en lugar de unidad. Eso es lamentable. ¿Hubo incidentes específicos que provocaron esto? Sí, hubo varias decisiones controvertidas que enfurecieron a la población. Debe haber sido toda una montaña rusa para él. Absolutamente. Un día te celebran, al siguiente te vilipendian. ¿Crees que se dio cuenta del impacto de sus decisiones? Sospecho que sí, pero puede resultar difícil prever la reacción del público. ¡Qué lección tan poderosa sobre liderazgo y responsabilidad! Precisamente. Es un recordatorio de que hay que tener en cuenta todas las consecuencias. Entonces, ¿debería la historia tratarlo como un héroe o como un cuento con moraleja? Quizás debería representar ambos lados. Cada héroe tiene una historia compleja. Estoy de acuerdo. Es vital aprender desde todas las perspectivas de la historia. Definitivamente. La historia está llena de lecciones que esperan ser descubiertas. Lección 5. Explorando nuevos clubes. Creo que unirnos a los clubes podría ser una experiencia maravillosa para los dos. Estoy de acuerdo. Hay tantos clubes entre los que elegir. ¿Por dónde empezaremos nuestra investigación? ¿Qué tal explorar aquellos relacionados con nuestros intereses? A los dos nos gustan los libros, ¿verdad? Sí, un club de lectura sería una delicia. Podríamos compartir nuestros pensamientos sobre diferentes novelas. Eso suena perfecto. ¿En qué géneros crees que deberíamos centrarnos? ¿Podríamos empezar por el misterio y la fantasía? Son muy populares. Gran elección. ¿Qué pasa con los clubes que también se centran en actividades al aire libre? Me encanta esa idea. Los clubes de senderismo y fotografía serían una gran combinación. Sí, capturar la belleza de la naturaleza mientras disfrutas del aire fresco suena atractivo. Ya puedo imaginarme nuestras excursiones aventureras. ¿Crees que también podríamos encontrar un club de cocina? Absolutamente. Los clubes de cocina pueden ser divertidos, especialmente para probar nuevas recetas juntos. De hecho, imagina las deliciosas comidas que podríamos crear mientras hacemos nuevos amigos. Y podríamos impresionar a todos con nuestras habilidades culinarias. Eso es una situación en la que todos ganan. Debo admitir que necesito un poco de práctica en la cocina. No te preocupes. Se trata de aprender y divertirse mientras lo haces. Estás en lo correcto. Será una aventura en sí misma. Deberíamos considerar también los clubes que se centran en el arte o la música. Eso podría ser interesante. Siempre he querido aprender más sobre la pintura. Del mismo modo. Además, un club de música podría ayudarnos a descubrir nuevos géneros. Parece que ya tenemos una lista de opciones interesantes. Sí, vamos a reducirlos y decidir a qué clubes unirnos primero. No puedo esperar para explorar estas oportunidades juntos. Será una experiencia inolvidable para los dos, seguro. Lección 6. El viaje del crecimiento. El gratificante proceso de aprendizaje es extraordinario, ¿verdad? Estoy completamente de acuerdo. Trae mucha alegría e iluminación.
Cada nueva habilidad es como abrir una puerta a un mundo diferente. Absolutamente. ¿Alguna vez has sentido esa emoción al dominar algo nuevo? De hecho, hace poco aprendí a cocinar un plato complejo. Fue toda una aventura. Cocinar puede ser un viaje delicioso. ¿Qué plato elegiste? Intenté hacer una lasaña casera. Parece simple, pero fue un desafío. La lasaña es fantástica. ¿Qué hizo que fuera un desafío para ti? Colocar correctamente los fideos, la salsa y el queso en capas requería una gran precisión. Me lo imagino. ¿Disfrutaste el proceso a pesar de los desafíos? En gran medida. Cada capa parecía una victoria en sí misma. Eso sí que suena gratificante. ¿Qué sentiste cuando lo probaste? El sabor era increíble. No podía creer que lo hubiera hecho yo mismo. Debe haber sido un momento satisfactorio. ¿Has considerado cocinar más? Lo he hecho. Planeo explorar varias cocinas y técnicas a continuación. Es una idea excelente. Cada cocina tiene su propia historia que contar. Exactamente. La comida es una parte muy rica de muchas culturas. Y compartir esas comidas puede crear conexiones entre las personas. No podría estar más de acuerdo. Cocinar y cenar juntos son experiencias verdaderamente gratificantes. Hablando de recompensas, ¿has probado algún pasatiempo nuevo últimamente? Me he dedicado a la jardinería. Ver crecer las plantas produce una inmensa satisfacción. ¿Jardinería? Es maravilloso. ¿Qué estás cultivando actualmente? Empiezo con hierbas como la albahaca y la menta. Son fáciles de mantener. Las hierbas frescas añaden mucho sabor. Debe ser agradable utilizarlos en la cocina. Definitivamente. Crea un círculo encantador de nutrición y crecimiento. Parece una experiencia enriquecedora. Me encantaría acompañarte en el jardín. Eso sería fantástico. Juntos, podríamos cultivar un espacio hermoso. Lección 7. La aventura del supermercado. No olvides comer pollo y arroz para cenar. Ese es un buen argumento. Se me antoja un delicioso salteado. Perfecto. Un sofrito con verduras frescas quedará delicioso. Absolutamente. ¿Has pensado qué verduras deberíamos incluir? Creo que los pimientos morrones, el brócoli y las zanahorias serían excelentes opciones. Eso suena colorido y nutritivo. ¿Qué pasa con los condimentos? Un toque de ajo y jengibre elevará el sabor de manera significativa. Son opciones fantásticas. ¿Qué más necesitamos? Además, se nos está acabando la salsa de soja. Correcto, no podemos comer salteado sin salsa de soja. Reúne todos los sabores. Exactamente. ¿Vamos a revisar el pasillo de salsas? Sí, déjanos encontrar el mejor. ¿Prefieres una marca específica? Normalmente me quedo con el orgánico. Tiene un sabor más fresco. Esa es una gran elección.
Los ingredientes orgánicos a menudo marcan la diferencia. Ya que estamos aquí, ¿deberíamos comer algo de postre también? Oh sí. Un final dulce sería perfecto después de nuestra sabrosa cena. ¿Qué tal un poco de fruta fresca o tal vez helado? El helado estaría delicioso. Me encanta el dulce de chocolate. Eso suena celestial. Podría optar por chispas de chocolate con menta. Una elección clásica. ¿Vamos a coger eso también? Sin duda, este viaje al supermercado se está convirtiendo en toda una aventura culinaria. Realmente lo es. Siempre disfruto planificando las comidas juntos. Hace que cocinar parezca más una actividad divertida que una tarea. Exactamente. Me muero por ver cómo queda nuestro salteado. Definitivamente estará delicioso. Terminemos nuestras compras, chef. Lección 8. La decisión del smartphone. Estoy pensando en comprarme un nuevo smartphone. Eso suena emocionante. ¿Qué estás pensando en un nuevo dispositivo? Me gustaría un teléfono con una buena cámara para mis fotos de viaje. Una buena cámara es esencial. ¿Tienes un modelo específico en mente? Aún no. Primero quiero explorar mis opciones. Eso es sensato. ¿Has leído alguna reseña sobre los últimos modelos? He visto algunos, pero preferiría leer reseñas más completas. La lectura de las reseñas es definitivamente importante. Le ayuda a tomar una decisión informada. Exactamente. Quiero asegurarme de elegir un teléfono que realmente satisfaga mis necesidades. ¿Qué otras funciones buscas además de la cámara? Necesito una batería de larga duración. No hay nada peor que un teléfono muerto mientras viajas. Estoy completamente de acuerdo. Además, un procesador rápido puede marcar una gran diferencia. Eso es cierto. Quiero realizar múltiples tareas sin ningún retraso. Tal vez consideres también un modelo con una pantalla más grande. Es genial para ver vídeos. Buena idea. Disfruto viendo películas en mi teléfono mientras espero. ¿Has pensado en la lealtad a la marca? Algunas personas se quedan con sus marcas favoritas. Por lo general, prefiero las marcas conocidas por su confiabilidad. Quiero que mi teléfono dure. Una sabia elección. Después de todo, es una inversión. ¿Qué hay de ti? ¿Planeas actualizar tu teléfono? Lo estoy considerando, pero también estoy bastante contento con el actual. Eso es entendible. A veces, el último modelo no es necesario. Exactamente. Me gustaría leer más sobre las posibles actualizaciones antes de decidir. Deberíamos comparar nuestros hallazgos. Sería divertido tomar esta decisión juntos. Sí. Reunamos información y analicemos nuestras opciones más adelante. Eso parece un plan. Espero con ansias nuestra próxima aventura de artilugios. Lección 9. La compasión en acción. Recuerdo una época en la que tenía miedo de cuidar de ella. Eso suena abrumador. ¿Quién era la persona que te preocupaba?
Era mi amiga, Amy. Estaba pasando por un momento difícil. Debe haber sido difícil para los dos. ¿Qué pasó? La verdad es que al principio no sabía qué hacer. Me sentía tan impotente. Es natural sentirse así cuando alguien que nos importa está luchando. Exactamente. Me senté al lado de Amy y le sonreí, con la esperanza de consolarla. Una sonrisa puede ser muy poderosa. ¿Respondió a tu gesto? Lo hizo. Su rostro se iluminó un poco y me hizo sentir esperanza. Es maravilloso escuchar eso. A veces, la presencia es suficiente para mostrar apoyo. Sí, el solo hecho de estar ahí puede marcar una gran diferencia. ¿Hablaste de lo que sentía? Le pregunté con cautela cómo estaba, pero no la presioné con acento agudo. Eso es sensato. Darle espacio a alguien a veces puede ser el mejor enfoque. Se abrió un poco y compartió sus preocupaciones. Escuché con atención. ¿Escuchar es una habilidad tan importante? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Me sentí honrado de que confiara en mí con sus sentimientos. La confianza crea un vínculo fuerte. ¿La ayudó de alguna manera? Creo que lo hizo. Parecía más relajada y agradecida al final de nuestra charla. Esa es la belleza de la amistad. Se trata de apoyarse mutuamente en los altibajos. He aprendido que está bien no tener todas las respuestas. Absolutamente. A veces, el solo hecho de estar presente es la respuesta en sí misma. Espero ser ese tipo de amiga para ella y para otros en el futuro. Lección 10. Recordando la historia. He estado pensando en las tensiones actuales en los Estados Unidos. Parecen bastante palpables. Sí, lo son. De hecho, la historia sin duda recordará eventos como estos por su importancia. De hecho, parece que las opiniones están increíblemente divididas sobre varios temas. Eso es cierto. ¿Cree que afectará a las generaciones futuras? Absolutamente. La gente a menudo aprende del pasado, ya sea positiva o negativamente. Sin embargo, algunos eventos se recuerdan por razones que quizás no esperábamos. Exactamente. Por ejemplo, muchos recuerdan a Simpson más por su controvertido juicio que por sus logros. Es un punto fascinante. Su caso provocó un amplio debate sobre la raza y la justicia. Sí, y abrió diálogos que continúan hasta el día de hoy. Parece que la fama puede ser un arma de doble filo en este tipo de situaciones. De hecho, a veces, ser una figura pública pone a uno bajo un intenso escrutinio. ¿Cree que la sociedad puede aprender de estas tensiones? Eso espero. Las discusiones abiertas pueden conducir a la comprensión y la curación. Es esencial que las personas compartan sus puntos de vista mientras escuchan a los demás. Exactamente. Reconocer diferentes puntos de vista podría fomentar la unidad. ¿Cómo cree que podemos fomentar conversaciones más constructivas? Quizás empezar con eventos comunitarios que promuevan el diálogo podría ser efectivo. Eso suena prometedor. Crear espacios seguros para el debate es crucial.
Juntos, podemos trabajar hacia un futuro en el que la comprensión prevalezca sobre la división. Estoy completamente de acuerdo. Nuestra historia no solo debe recordarse, sino también aprender de ella. Esperemos que las generaciones futuras se beneficien de nuestras experiencias. Lección 11. Maravillas celestiales. He visto una estrella fugaz una vez. Era fascinante. ¿De verdad, una estrella fugaz? ¿Qué aspecto tenía? Apareció de repente cruzando el cielo. Dejó un rastro brillante. Eso suena hermoso. ¿Es cierto que en realidad no es una estrella? Exactamente. De hecho, es un meteoro que se quema en la atmósfera. Interesante. Debe haber parecido mágico presenciar tal espectáculo. Realmente lo hizo. Sentí que estaba presenciando algo especial. ¿Pediste un deseo cuando lo viste? Por supuesto, esa es la tradición, ¿no? Sí. Siempre me pregunto por la naturaleza de los deseos. ¿Escuchan las estrellas? Me gusta creer que sí, se suma a la maravilla de la experiencia. ¿Era una noche despejada? El cielo juega un papel muy importante en la visibilidad. Sí, la noche estaba clara como el cristal. Las estrellas brillaban con fuerza. Solo puedo imaginarme lo hermoso que debe haber sido. Hizo que el momento se sintiera aún más profundo. La belleza de la naturaleza es cautivadora. ¿Has visto otros eventos celestes como lluvias de meteoritos? Lo he hecho. También son increíbles. El cielo está lleno de estrellas fugaces. ¡Qué emocionante! Me encantaría experimentar una lluvia de meteoritos. Se siente como por arte de magia verlos iluminar todo el cielo. Deberíamos planear una noche para ver una juntos. Es una idea brillante. Podemos traer bocadillos y mantas. Perfecto. Los bocadillos hacen que todo sea mejor, especialmente bajo las estrellas. Estoy deseando que llegue. La naturaleza tiene mucho que ofrecer, ¿no es así? Lección 12. Explorando posibilidades infinitas. He oído que es alucinante pensar en las posibilidades que existen. Absolutamente. El universo es tan vasto que es difícil comprender su enormidad. ¿Te imaginas cuántas galaxias existen más allá de la nuestra? Es asombroso. Cada galaxia podría contener millones de estrellas, y posiblemente más. Y dentro de esas estrellas, puede haber planetas que sustenten la vida. Exactamente. La idea de que tal vez no estemos solos es emocionante. Algunos científicos incluso teorizan sobre la existencia de universos paralelos. Esa idea me fascina. ¿Cómo serían nuestras vidas en otro universo? Quizás seamos exploradores aventureros en un universo y ratones de biblioteca silenciosos en otro. O tal vez somos superhéroes salvando el mundo. ¿Qué tan emocionante sería eso? Realmente emocionante. La imaginación puede llevarnos a los lugares más salvajes. ¿Qué más crees que podría existir en esas realidades alternativas?
Me gusta pensar que podría haber civilizaciones completamente diferentes con culturas únicas. Eso abre un mundo de posibilidades para el arte, la música y la tecnología. Exactamente. Cada cultura podría expresarse de formas que nunca hemos soñado. Hace que uno reflexione. ¿Y si nuestras ideas son solo el principio? Precisamente. Cada descubrimiento en la Tierra conduce a nuevas preguntas sobre el universo. Es casi abrumador, pero estimulante al mismo tiempo. Sí. El solo hecho de hablar de estos conceptos despierta creatividad y curiosidad. Podría hablar de esto para siempre. ¿Qué otras posibilidades te entusiasman? Me intriga viajar en el tiempo, imaginar las aventuras a lo largo de la historia. ¿Viaje en el tiempo? Eso sí que sería una experiencia extraordinaria. Imagina presenciar eventos históricos de primera mano. Sería a la vez emocionante y educativo. Me encantaría explorar las civilizaciones antiguas. Hay mucho que aprender de ellas. De hecho, las maravillas del universo inspiran una curiosidad y un descubrimiento infinitos. Lección 13. Sueños en la playa. Me encanta la playa. Hay algo tan relajante en ello. ¿Qué ciudad en concreto piensas visitar? Bueno, aún no lo he decidido. ¿Tienes algún favorito? Me encanta visitar Santa Mónica por su ambiente vibrante. Eso suena maravilloso. ¿Qué es lo que más te gusta de Santa Mónica? La combinación de hermosas playas y animados artistas callejeros es fantástica. Estoy de acuerdo. El entretenimiento se suma a la experiencia. ¿Qué hay de la comida? Oh, los food trucks de ahí son deliciosos. Puedes encontrar de todo, desde tacos hasta postres dulces. Ahora has despertado mi interés. Disfruto probando las delicias locales. Debes hacerlo. Es parte de la aventura. ¿Has considerado otros pueblos costeros? He pensado en Malibú. Sus vistas panorámicas son impresionantes. Absolutamente. Las vistas del atardecer allí son incomparables. Sí, me imagino sentado en la playa con una bebida refrescante. Eso suena ideal. ¿Tienes una bebida específica en mente? Una piña colada sería perfecta. Es la bebida clásica de playa. No podría estar más de acuerdo. ¿Qué otras actividades quieres disfrutar? Quizás algunos deportes acuáticos, como el remo o el kayak. Eso sería emocionante. Me gusta participar en actividades junto al agua. Asegurémonos de incluir también un tiempo de relajación. Por supuesto. La clave es una combinación perfecta de aventura y relajación. Me muero por explorar nuevas playas y crear recuerdos inolvidables. Lección 14. Descubriendo Japón. Me voy a Japón el mes que viene. Eso es emocionante. Siempre me ha fascinado su cultura. Es realmente único. No puedo esperar a experimentarlo de primera mano. ¿Qué aspectos de la cultura te intrigan más?
Estoy particularmente interesado en las ceremonias tradicionales del té. Parecen tan tranquilas. De hecho lo son. Los rituales que rodean la elaboración del té son hermosos y significativos. También quiero explorar los templos y santuarios. La arquitectura es impresionante. Absolutamente. Cada uno cuenta una historia propia. ¿Planeas visitar Kioto? Sí. He oído que es el corazón de la cultura tradicional de Japón. Es famosa por sus hermosos jardines y sitios históricos. Quiero capturar cada momento con mi cámara. Es una gran idea. Las fotografías ayudarán a preservar esos recuerdos. Además, tengo muchas ganas de probar sushi auténtico. He oído que es imprescindible. No te decepcionará. La cocina japonesa es exquisita. También tengo curiosidad por probar la comida callejera. ¿Qué me recomiendas? Debes probar el takoyaki. Esas bolas de pulpo están deliciosas. Eso suena intrigante. Definitivamente los buscaré. ¿Has pensado en aprender algunas frases básicas en japonés? Sí, creo que sería respetuoso y útil durante mi viaje. Sin duda, demuestra aprecio por su idioma y cultura. Espero sumergirme de lleno en la experiencia. Con su entusiasmo, no me cabe duda de que tendrá un viaje inolvidable. Gracias, compartiré todas mis experiencias con ustedes a mi regreso. Lección 15. Navegando por la ciudad. Hace poco empecé a usar un patinete eléctrico para moverme por la ciudad. No hay problema. Estoy seguro de que encontrará una forma cómoda de moverse. Realmente lo es. Puedo atravesar el tráfico sin problemas. Eso suena emocionante. ¿Cómo funciona en calles concurridas? Sorprendentemente bien. Solo tengo que tener cuidado con los peatones. Es un enfoque inteligente. La seguridad siempre debe ser lo primero. Exactamente. Además, ahorra mucho tiempo en comparación con caminar. ¿Has tenido alguna experiencia interesante mientras pedaleabas? Una vez, pasé junto a un grupo de turistas, y todos se volvieron para mirarme fijamente. Debe haber sido divertido. ¿Lo saludaste con la mano? Lo hice. Me sentí una celebridad por un momento. ¡Qué divertido! ¿Es fácil encontrar lugares para aparcar la moto? Sí, hay áreas de estacionamiento designadas. Esto hace que sea muy práctico. Me imagino que puedes evitar la molestia de buscar un lugar para aparcar, a diferencia de los coches. Precisamente. Además, es ecológico, lo cual es una ventaja. Eso es definitivamente una ventaja. ¿Se lo has sugerido a tus amigos? Lo he hecho. Un par de ellos también están pensando en comprar patinetes. Eso podría crear un grupo bastante divertido de entusiastas de los scooters. Imagínanos corriendo por el parque. Eso suena a la vez emocionante y hilarante. Solo ten cuidado con la velocidad. Oh, lo haré. Prefiero llegar sano y salvo.
Buena elección. Quizás algún día podamos ir juntos a una aventura en moto. Eso parece un plan, lo espero con ansias. Hagamos que suceda. Lección 16. Sinergia colaborativa. Creo que deberíamos discutir cómo nuestros recursos pueden complementarse entre sí. Suena como una gran idea. El trabajo en equipo puede conducir a resultados asombrosos. Exactamente. Tengo algo de experiencia en diseño gráfico. Eso podría ser beneficioso para nuestro proyecto. Eso es fantástico. Tengo habilidades en la redacción de contenido. Juntos, podríamos crear materiales atractivos. Nuestra combinación podría mejorar nuestras presentaciones de manera significativa. Las imágenes y el texto funcionan bien juntos. Absolutamente. Podemos hacer que el contenido sea tanto informativo como atractivo. ¿Has pensado en las diferentes plataformas que podríamos usar para nuestro proyecto? Sí. Creo que las redes sociales serían una excelente manera de llegar a un público más amplio. Estoy de acuerdo. Podríamos crear gráficos llamativos para que las publicaciones capten la atención. Y puedo crear subtítulos atractivos para atraer a la gente. ¿Parece una estrategia ganadora? También podríamos considerar la posibilidad de colaborar con personas influyentes para ampliar nuestro impacto. Es una idea brillante. Su apoyo podría aumentar aún más nuestra visibilidad. ¿Tienes algún influencer específico en mente? Tengo un par de contactos que se alinean bien con nuestros objetivos. Puedo ponerme en contacto con ellos. Perfecto. Puedo preparar algunas imágenes para mostrar nuestro concepto junto con sus mensajes. Eso crearía un enfoque cohesivo. La consistencia es clave en la marca. ¿Qué tal establecer un cronograma para nuestras tareas? Nos mantendrá organizados. Gran sugerencia. Un cronograma puede ayudarnos a mantenernos en el buen camino y alineados. Vamos a describir nuestros principales objetivos y plazos. Eso aclarará nuestro camino a seguir. De acuerdo. Estoy entusiasmado con lo que podemos lograr juntos. Colaborar de esta manera puede conducir a resultados fantásticos.